Audio Jungle. Buenas noches, profe. Nosotros vamos a hacer un video de la explicación del primer laboratorio. Y en esta imagen, más bien en esta simulación de Simulink, tenemos montado el modelamiento de la planta con sus respectivos bloques, pues, y con la prueba de los diferentes escalones unitarios para mirar la respuesta de la linealidad de la planta. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Una entrada en este caso, que sería el voltaje, ¿sí? Que va a un bloque sumador, donde se resta la corriente, que la obtenemos de la salida, que sería la retroalimentación de esta misma ecuación constante de la resistencia, y entra en valor negativo. Luego tenemos el valor del voltaje B. Ese valor está expresado como la primera derivada de la distancia por una constante KB, que también entra de forma negativa al sistema. Y todo eso está multiplicado por una ganancia que es 1 sobre la inductancia, ¿sí? Al integrar esto, obtenemos la derivada de la corriente, y pues acá a la salida vamos a tener el valor de la corriente. En este pedazo sería la parte eléctrica, y acá sería la parte mecánica. Entonces tenemos que es es la segunda derivada, una función de la segunda derivada de la distancia. Entonces a la entrada pues tenemos una ganancia que la multiplicación es el valor inverso de la suma de la masa de las dos masas. Todo eso va multiplicado por el valor negativo de la distancia, que es el valor de la segunda derivada, que aquí ya lo integramos dos veces para obtener el valor, y sería la retroalimentación por la constante K, que entra de forma negativa, como lo indica acá la ecuación, más la constante KF por la corriente que lo obtenemos de la parte eléctrica. Entonces ese entra de forma positiva, y al final pues tendríamos un scope que nos da la gráfica como tal del sistema. Entonces lo voy a simular y voy a presentar la gráfica que nos dio como respuesta. Bueno, en esta gráfica tenemos tres líneas que corresponden, cada una de ellas corresponde en la línea amarilla corresponde a la entrada que se le envía al sistema, que le hacemos una señal escalonada. En este caso son de 4 señales, que a cada uno le subimos de una unidad, haciendo referencia a un voltaje. La siguiente línea es la línea azul, que es la respuesta de la corriente, en donde también va aumentando dependiendo de la señal escalonada que se le envía. Seguimos con la respuesta de la planta, que es esta línea roja que tenemos acá, y que nos indica que es una señales lineales, porque va aumentando la respuesta de 45 en 45, dependiendo de cada escalón que le estamos aumentando. Así que si le subimos estos 2 escalones, quiere decir que ya sube la respuesta a 90. Físicamente sería como el desplazamiento lineal que tendría el objeto. Bueno, entonces ahora pues a partir del modelo de la planta vamos a empezar a ingresar los valores
pues que previamente ya lo hicimos, los valores de la planta. Entonces a través de los comandos de MATLAB pues podemos obtener la función de transferencia de la planta como tal, que sería esta. ¿Sí? Hacemos entonces un escalón para esa planta para mirar la respuesta, y pues obtenemos esta gráfica, ¿sí? Sería el valor de, pues, de una unidad, de un escalón unitario, y la salida a 45. Vamos a calcular las variables para el método de Ziegler y Nichols. Entonces ya lo habíamos hecho previamente aquí en una imagen. Aquí tenemos el método de Ziegler y Nichols, que básicamente es el método geográfico donde trazamos una recta tangente a la gráfica, la función de transferencia, y se ubican los puntos en el eje del tiempo. Podemos observar el tiempo muerto y el tau prima. Vamos a hallar el tau, que es la diferencia entre el tau prima menos el tiempo muerto. Este tau nos da un valor de 32.01. Calculamos la función de transferencia de Ziegler y Nichols, que pues ya la tenemos definida. Entonces es esta. Mantenemos la gráfica hold y le damos el escalón a la gráfica de Ziegler y Nichols. En esta gráfica podemos observar que Ziegler y Nichols está muy alejada de la función de transferencia. Aquí también entonces previamente, como ya hicimos todos los cálculos, pero también tenemos que calcular la ganancia estática del sistema. Entonces este valor es K, que son 45. Ese valor se halla por el Y máximo menos el Y mínimo, que en este caso pues el Y máximo sabemos que es 45, el Y mínimo es 0, sobre el U máximo menos el U mínimo, que sería el escalón, que es 1 menos 0. Entonces eso queda 45 sobre 1, la ganancia estática del sistema sería 45. Continuando con los métodos, seguimos con el de Miller, que en este caso vamos a hallar el tau prima de Miller, que sería el 63.2% del valor de la amplitud de la fuente. Nuevamente sería 45, el mismo valor anterior. Esto nos arroja como respuesta un valor de 22.6 segundos. Ese sería nuestro tau prima. Después de esto se calcula el tau de Miller, en donde es el valor del tau prima menos el tiempo muerto, que en este caso también sería de los 3.29, dándonos como respuesta 19.31 segundos. De esta manera entonces ya podemos calcular la función de transferencia de Miller, que la podemos graficar, a escribir en el MATLAB para que nos dé la respuesta. De esta manera ya podemos calcular gráficamente este método de Miller para visualizar su comportamiento. De esta manera podemos ver, en esta gráfica es la línea que se representa en verde. Podemos visualizar que primero en la parte inicial se sobresale de la referencia y hace una coincidencia, nuevamente ya se ingresa por debajo de la curva.
Entonces, esto es una particularidad que tiene este método, ya que hace el cruce en el punto común donde está el tau prima de nuestra gráfica. Por último tenemos el método Smith. Entonces en este caso pues el método Smith nos pide dos puntos, punto P1 y P2, que esos están asociados al 63.2% del Y máximo, que pues es 45, y el 28.3% del Y máximo, que sería el 12.7. Esto nos da el tiempo 1 y tiempo 2 para así multiplicar con las constantes de Miller y obtener el tau y el tiempo muerto, de Smith, para calcular el tiempo muerto de Smith y el tau de Smith. Entonces, bueno, tenemos aquí en MATLAB, entonces tenemos ya las constantes definidas, en este caso A, B, C y D, para calcular el tau de Smith. Entonces es la constante A por el tiempo 1 más la constante B por el tiempo 2. En ese caso entonces el tau de Smith, que ya lo tenemos calculado, sería 16.5, y el tiempo muerto sería la constante C por el tiempo 1 más la constante B por el tiempo 2, que ese sería el tiempo muerto de Smith, que también ya lo tenemos calculado, sería 6.1. La ganancia nuevamente es la misma, entonces ya tenemos los tres valores: ganancia, tiempo muerto y tau. Podemos calcular la función de transferencia, entonces usamos pues el toolbox de control para calcular la función de transferencia, que ya lo hicimos previamente, y obtenemos pues este valor, o esta ecuación más bien. Nuevamente entonces damos el valor de escalón para graficar la respuesta de esta gráfica. Entonces le damos un escalón a la función de transferencia de Smith y obtenemos como respuesta pues en la línea verde la función de Smith, donde pues vemos que comparada al azul es mucho más cercana, y obviamente pues se ve como que tiene mucho menos error que las otras dos gráficas, en este caso la amarilla de Ziegler y Nichols y la morada de Miller. ¿Cómo podemos cuantificar este error? Pues a través de las funciones de código calculamos la integral del error, es decir, el área bajo la curva de cada una de estas curvas, y pues teniendo en cuenta eso podemos definir que entre menos error tenga, pues un método será mejor que el otro. Para eso entonces usamos Simulink para calcular las integrales del error. Entonces usamos las cuatro distintas variaciones de las funciones de costo. En este caso el IE pues sería netamente la integral del error. ¿Comparada de qué forma? Pues le damos una función escalón al sistema para la planta y para el método de Ziegler y Nichols, Miller y Smith, y la diferencia de ese valor será el error, y pues le calculamos la integral para saber qué tanto error tiene uno con respecto al otro. Entonces bueno, continúo con las funciones de costo. En el primero tenemos como tal la función de la integral del error, luego tenemos el valor cuadrado del error y la integral. Esto quiere decir entonces que todos los valores que son negativos pues van a pasar a ser positivos, pero pues tiene un problema que ya habíamos visto en clase, y es que los valores pequeños pues se van a hacer más pequeños. Entonces pues lo pusimos como referencia, pero las dos siguientes funciones, que sería la integral del valor absoluto del error
ya nos toma todos los valores de forma positiva y pues obtenemos un valor mucho más estricto, o sí, sería estricto la palabra, para identificar cuál es el error entre la planta y pues cada uno de los métodos. Y el último error, que también es el valor absoluto de la integral del error, pero amplificado o con la ganancia del tiempo. En este caso pues utilizamos 90 segundos de simulación, entonces lo multiplicamos por ese tiempo de simulación que tenemos. Entonces, para el primer caso, que sería el método de planta comparada contra el método Ziegler-Nichols, la integral del error sencilla pues es bastante grande. La integral cuadrada del valor del error pues también tiende a ser muy grande, 4300. El valor absoluto del error entonces está alrededor de 559.7, y ya pues el valor absoluto de la integral del error por el tiempo pues ya nos da un valor supremamente grande, que es 5 por 10 a la 4. Entonces, comparado digamos con el siguiente método, que sería el método de Miller, en el primer caso, como la integral esa curva de Miller tiene valores por debajo y por encima de la curva, pues este valor de la integral del error va a ser bueno, porque va a haber momentos en que aumenta el error y va a haber momentos en que disminuye. Entonces pues se suman y se restan esos valores y al final pues tenemos un valor entre comillas bueno. En el caso del valor cuadrado pues vemos que es un poco mejor con respecto al valor de Miller, que nos dio 4300. En este caso nos dio de Ziegler. En el caso de Miller nos dio 311. Entonces pues ya aquí podemos ver que hay una gran diferencia entre estos dos métodos. Luego tenemos el valor absoluto, que también vemos que tiene una diferencia, porque con Ziegler-Nichols nos dio 559 y con Miller nos dio 149. Y el método ITAE o la función de costo ITAE pues también tiene mucha diferencia. Aquí tenemos 5 por 10 a la 4, y en este caso tenemos 1.3 por 10 a la 4. Y ya comparados con el último método, que sería digamos el mejor método de identificación del sistema, es el de Smith, pues vemos que para el primero, la integral del error, es mejor el de Miller, pero pues si utilizamos medidas más estrictas como el valor cuadrado o el valor absoluto, pues nos damos cuenta que el de Miller es el de Smith es aún mucho mejor que los dos métodos anteriores, porque el valor cuadrado 143 a 311, estamos hablando de la mitad del error. En el valor absoluto también reduce bastante, 149 a 94, y en el ITAE el valor 1.3 por 10 a la 4, en el valor en el método Smith es de 8490. Entonces pues una manera de cuantificar correctamente el error sería a través de las funciones de costo, y pues nos damos cuenta que el método Smith es de lejos pues de todos los métodos de identificación. Ya por último pues Oscar nos puede ayudar. Listo, ya podemos concluir que la herramienta de MATLAB y Simulink, junto con el Toolbox de control, nos permite tener a la mano todas las herramientas necesarias para trabajar la identificación. Ya para finalizar podemos concluir que la herramienta de MATLAB y Simulink, junto con el Toolbox de control, nos permite tener a la mano todas las herramientas necesarias para trabajar la identificación de sistemas de control y sincronización de controles PID. Teniendo en cuenta que son métodos gráficos empíricos, debido a que son la aplicación de las fórmulas ya establecidas por los autores, son metodologías sencillas para entender los conceptos básicos de controladores PID. Los resultados de las diferentes simulaciones son fáciles de comprender debido a su entorno gráfico, dando una perspectiva distinta al tema de control que puede ser aplicado en el ámbito laboral para facilitar interpretación de aplicación.